Es un gusto saludarlos y por supuesto darles la más cordial bienvenida hasta la emisión estelar de Noticias 7. Tendremos como siempre información importante que compartir con todos ustedes. Debate de los candidatos a prefecturas dejó sinsabores en los ciudadanos. La mayoría de los elegibles mantienen sus mensajes en TikTok y otras redes sociales a 4 semanas de las elecciones. Germán Cáceres declaró ante la Fiscalía en una diligencia llena de medidas extremas por la seguridad. Su abogado dijo que pretenden que se le tome otra versión ampliada. Colas y filas en el registro civil en torno a la emisión de cédulas a 4 semanas de las elecciones. La institución trabaja turnos extendidos en todo el país a fin de atender la amplia demanda. En deportes, Gareth Bale se retira del fútbol profesional a sus 33 años. El galés deja su selección y su equipo de Los Ángeles. Así también el arquero francés Hugo Lloris deja la tricolor al ser el jugador galo con más partidos internacionales. En lo internacional, Brasil afrontó una crisis institucional este fin de semana tras la toma de manifestantes pro Bolsonaro en Brasilia. Los protestantes se tomaron el Congreso Federal y el Poder Judicial y casi el Palacio de Plan Alto. El presidente Lula lo calificó como un golpe de Estado. Nuevamente las redes sociales son el escenario de la contienda electoral. Los candidatos han optado por hacer videos humorísticos, especialmente en TikTok. Esto ha generado el rechazo en muchos ciudadanos. ¿Cómo son las campañas electorales en tu país? Videos como estos inundan las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok. Y es que los candidatos parecen dar prioridad al humor en su campaña, donde poco o nada se dice de sus propuestas. Ante esto, preguntamos a varias personas qué opinaban sobre este modo de hacer política. Me parece un poco entre burla y cómico, puesto de que no se está haciendo un mensaje de cuál es el mensaje de campaña. ¿Te sorprendió? Sí, me parece como que un video gracioso, nada de política, nada de seriedad. Para las personas estos mensajes caen en una burla y hasta generan rechazo. Con esto concuerda el analista electoral Esteban Ron, pero aquí influyen otros factores. Y cuando son registros oficiales que tienen ya una desnaturalización de la persona, de la ideología política o del plan del trabajo, con tal de encajar en este tipo de redes sociales, se produce esta disintonía y hace que el elector diga, no, esto es una burla, no va conmigo y demás. Consideran que cada red social tiene características esenciales y propias. Entonces, lo que el candidato buscaría es sumarse a la tendencia. El target, por ejemplo, para Twitter, tiene que ser totalmente diferente y el mensaje tiene que ser diferente. En Facebook vemos que la dinámica es totalmente diferente, pero en TikTok la humorización no necesariamente tiene que ser parte del mismo, pero la configuración natural de la plataforma hace que las interacciones se vean como humor cuando no necesariamente es eso. Que el político se adapta a la red social, más no a la plataforma al político, dice. Por ello es necesario que su equipo de marketing tenga clara la película para saber qué mensaje quiere transmitir. Entonces la estrategia es integral y cada vez esto significa que los profesionales de redes sociales o de marketing político digital tengan mayor especificación en su trabajo. Según Ron, es necesario que el candidato y su equipo desarrollen una propuesta concreta bajo un lenguaje coloquial, lo que permitirá que el mensaje se legitime, más aún en el electorado joven, que representa el 28% del padrón. Edison Saavedra, Noticias 7. Que ayer domingo en 17 provincias se realizó el debate para las prefecturas. Este espacio electoral, al parecer, tampoco lograría su objetivo de ayudar con el voto informado, según analistas y jóvenes consultados. Escuchemos. Esto simboliza un porro de marihuana. Claro, el debate de las prefecturas tuvo episodios como estos. Que usted las violentó. Cuando se administra bien, con las manos transparentes y sin grisete, la plata se alcanza. Nuevamente, la única experiencia que tiene el señor Tabaqui es la de ser contratista del Estado. Por lo tanto, me abstengo a la pregunta. ¿Cómo responde, candidato?
interpelaciones personales antes que confrontación de ideas y que a los jóvenes votantes generan más dudas que certezas. No tenían sus ideas claras y bueno, todos como que se intentaron lanzarle o tirarle hate a Pavón. Les preguntamos si les ayudó a perfilar su voto y esto nos dijeron. En algunos candidatos sí, los candidatos que tenían claras sus propuestas, que sabían cómo transmitir el mensaje al público, sí. El resto de candidatos, la verdad, no. Mejor yo ahora estoy más confundido. Y es que si continúan los shows políticos, lo que provocarían es el desinterés. No vi el debate porque en realidad no me interesa, porque siento que ningún candidato tiene alguna propuesta que sea interesante para nosotros. Para el analista Mauricio Alarcón, el debate no se toma con la seriedad debida por parte de los candidatos, aunque también hay problemas con el formato de este espacio. Mientras no se aumente la posibilidad de que el moderador cuestione, repregunte sobre la marcha, veremos lo mismo repetirse una y otra vez. Y el fin de semana, con el debate de alcaldes, su pronóstico es similar. Veremos quien se cree chistoso y hace show, veremos quien simplemente divaga y no presenta alternativas, veremos el que ni siquiera responde, independientemente de cuál sea el nombre del candidato. Por eso dicen que al parecer la iniciativa electoral de promover ideas está, en la práctica, aún lejos del objetivo. Lautaro Andrade, Noticias 7. Obras que se quedaron. De los 123 alcaldes que buscan la reelección en estas próximas seccionales, apenas 27 decidieron participar con el partido movimiento político con el que ganaron las elecciones anteriores. Para algunos analistas, esto se debe a la falta de militancia dentro de las organizaciones. No es nuevo que en cada jornada electoral los políticos cambien de partido o movimiento en los conocidos camisetazos. Para las seccionales de febrero, de los 123 alcaldes que buscan la reelección, 95 decidieron cambiar de organización a una distinta, mientras que solo 27 se quedaron con el partido con el que ganaron los anteriores comicios. Es el caso de Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, que llegó en el cargo en 2019 con Democracia Sí y ahora se lanza para la reelección por el movimiento local Nueva Generación. O Luis Prado, alcalde de Chimbo, que en 2019 ganó con el movimiento local Minga, pero ahora se presentará por la alianza Suma PSC. Según el analista electoral Esteban Ron, esto se debe a que las organizaciones políticas no acogen a sus candidatos en base a su militancia. No hacen caso del político que ha estado años ahí haciendo un proceso de formación y colaborando, sino que responden a un excesivo coyunturalismo. Esto ocasiona que la gente ubique rostros, más no a partidos o movimientos. Donde el elector prefiere a la persona por sobre el partido político. Lo ideal es la conjunción de los dos. Y es que el transfugismo o camisetazos están permitidos en el Código de la Democracia como candidatos invitados. Por ello dice la necesidad de hacer reformas al cuerpo legal. Otra de las iniciativas que se ha tenido dentro de las propuestas de reformas es que las personas que vayan a ser candidatos por lo menos hayan tenido una militancia de 2 o 3 años, lo que te asegura la formación político-partidaria, pero también la formación del qué hacer de lo público, que eso no tenemos. Y tal cual como en el fútbol, el candidato cambia de equipo según le conviene. A esto se suma que la ciudadanía en general no está 100% al tanto de la carrera de cada político. Edison Saavedra, Noticias 7. A propósito de estas elecciones, a partir de ahora hemos preparado unos tips especiales para que usted, el votante, pueda escoger a sus candidatos en función de lo que vamos a escoger. Andrea Orbe nos cuenta en la siguiente cápsula. El 5 de febrero nos preguntarán si estamos de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que cometieran delitos de crimen organizado transnacional. ¿Pero eso qué significa? Este término es la entrega de una persona detenida en un país a las autoridades de otro que reclama para juzgarla. Ahora, abramos la Constitución ecuatoriana. En su artículo 79 se establece que en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano o ecuatoriana y su juzgamiento se sujetará a la legislación nacional. Y es que desde 1945 los ecuatorianos no podemos ser enviados a una nación extranjera que nos desee juzgar por un delito internacional. A diferencia de los extranjeros procesados en nuestro país,
a quienes otro estado sí puede solicitar. Actualmente se necesita la extradición porque nuestra Constitución la prohíbe. Prohíbe que nosotros expulsemos a los criminales que actualmente se encuentran delinquiendo acá en el Ecuador y cuyos efectos de esos delitos surten efectos en otros países. Entonces, si el 5 de febrero gana el sí, los ecuatorianos vinculados a delitos transnacionales se irían a esos países para cumplir las condenas, como sucedió por ejemplo en la década del 90 con cabecillas de Colombia y México. Pero si todavía tiene dudas de su repercusión, mañana abordaremos el tema para que el domingo de elecciones tome sus mejores decisiones. Lautaro Andrade, Noticias 7. ¿Aún no sabes qué dignidades elegiremos este próximo 5 de febrero? No te preocupes, que acá te contamos. En las urnas se deberá elegir a un prefecto y un viceprefecto en binomio, además de un alcalde. Pero pon atención, si vives en el sector urbano deberás elegir concejales urbanos y sus suplentes. Si vives en el sector rural deberás elegir concejales rurales y sus respectivos suplentes, además de vocales de las juntas parroquiales rurales y sus respectivos suplentes. Pero ¿cuántos o cómo los eliges? Este año la votación no es 1 por 1, es por lista. Recuerda entonces que si eliges 2 listas, estás anulando tu voto. Pero no solo ellos, también deberemos de elegir a 7 consejeras y consejeros principales y 7 consejeras y consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De estos 7, 3 serán hombres, 3 mujeres y 1 será de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior. Y espera, a todo ello se suma también la votación de la consulta popular. Ahí deberás votar sí o no en 8 preguntas propuestas por el Gobierno Nacional. Si quieres saber a profundidad más de las elecciones, míralo en nuestras siguientes emisiones o léalo en el Telégrafo. Efectivamente, a partir de ahora usted podrá encontrar en cada emisión de este informativo estas cápsulas que le permitirán a usted ampliar su conocimiento de las elecciones. Temas judiciales. El procesado por femicidio Germán Cáceres participó en Quito en 4 pericias psicológicas como parte de la instrucción fiscal por el asesinato de su esposa María Belén Bernal. La defensa del ex policía informó que se solicitará la ampliación de su versión para contar su verdad. Confirmado, Germán Cáceres va a hablar. Es criterio de esta defensa y es criterio de la familia no acogerse al derecho del silencio, sino que hoy voy a presentar un escrito pidiendo la ampliación de la versión porque queremos llegar a la verdad. Esto significa que el presunto femicida de María Belén Bernal declarará ante la Fiscalía como parte del proceso penal que hasta el 15 de enero se llevará a cabo antes de conocer si se lo llama o no a juicio. Él venga y exprese lo que pasó el 11 de septiembre. Él dirá todos los detalles. Este lunes, Cáceres volvió a Quito proveniente de Guayaquil para que en las instalaciones de la Fiscalía de Pichincha le efectúen 4 peritajes que son una extracción de su ADN, la valoración de su entorno social, familiar y laboral, la valoración psicológica de su personalidad y finalmente un perfilamiento criminal. Resultado de los peritajes, hay que esperar que los señores peritos pasen los respectivos informes al expediente fiscal. No obstante, de lo que tenemos conocimiento, el señor Germán Cáceres está colaborando en esas pericias. Se espera que más tardar el miércoles Cáceres amplíe su versión en la Fiscalía, por lo que en el transcurso de la semana será trasladado entre la cárcel de La Roca en Guayaquil y la número 4 de la capital. Y simplemente se responsabiliza el SNAI, que es organismo del Estado, tiene que responsabilizarse por la vida de él. Cáceres es uno de los 3 procesados por el presunto caso de femicidio de María Belén Bernal, quien fue asesinada en la Escuela Superior de la Policía y hallada días después en una montaña cercana. Sin embargo, por el corto tiempo para el fin de la instrucción fiscal, no es probable que nuevas personas sean vinculadas al caso. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y este fin de semana, lamentablemente, se han registrado más de 20 muertos en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, según la policía. La mayoría de estos hechos están relacionados con ajuste de cuentas entre bandas criminales.
El 90% de los muertos tenían antecedentes penales o habían salido de prisión recientemente. El primer hecho ocurrió este sábado en la noche, cuando los 3 hermanos de apellido Barberán y Ibarra fueron acribillados en su domicilio en las Lomas del Fortín. Varios desconocidos ingresaron y los asesinaron a mansalva. Un taxista también fue muerto en la cooperativa Trinidad de Dios en Monte Sinaí tras ser interceptado por una motocicleta de la que un pistolero disparó varias veces, lo que ocasionó un caos vehicular a las 16 horas del domingo. En el puente peatonal de la zona de la perimetral de la entrada de la 8, fue encontrada en el amanecer de este lunes una bolsa, en cuyo interior se encontró la cabeza de un hombre. La policía investiga la identidad de la víctima. En el suroeste, mientras se realizaba una fiesta de cumpleaños, cuando un auto se estacionó a las afueras de un inmueble y varios pistoleros dispararon de forma indiscriminada, dejando varios heridos y un muerto. En otro caso se reportó en el barrio Sauces 8, donde una riña entre 2 personas, una de ellas en medio de la borrachera, habría disparado por varias ocasiones, matando a un sujeto de contado. En la parroquia Pascuales, un conductor de una tricimoto fue interceptado por 2 motocicletas. Uno de ellos le disparó por 6 ocasiones, matando al individuo casi de forma inmediata. La policía investiga los móviles del hecho, pero el fallecido tenía antecedentes penales. En otro hecho de sangre, varias personas en una reunión familiar, una rencilla entre 2 de los asistentes. Cuando hubo un enfrentamiento, uno de ellos murió apuñalado. Ocurrió en el bloque 1 de Bastión Popular. Y finalmente, en el norte de Guayaquil, en el bloque 9 de Flor de Bastión, un grupo uniformado se enfrentaron a bala a un grupo de delincuentes con armas pesadas. Según los moradores, habría más de 35 balas en el intercambio. Byron Galarza, Noticias 7. Nuevos casos de gripe aviar, atención, fueron detectados en las provincias de Cotopaxi y Bolívar. Se lo informaremos al volver. Amigos televidentes, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos. Qué gusto acompañarlos a esta hora. Ya vamos a ir en pocos minutos con información deportiva. Hay mucho que contarles y sobre todo con respecto a los abandonos o retiros. ¿Por qué digo abandonos? Porque hay un jugador en Europa que decidió renunciar a su selección y no jugar más. Claro, tiene un recorrido y un bagaje importantísimo con su selección. Y si a eso le sumamos que un expreso de Cardiff terminó dejando el fútbol, bueno, hay mucho que contarles. Así que en unos minutos nos vemos. Gripe aviar fueron detectados en las provincias de Cotopaxi y Bolívar, según lo informó el Ministerio de Agricultura. Los casos son aislados y se monitorea constantemente. Las autoridades también recuerdan que la enfermedad no afecta al ser humano en el consumo de las aves. Los primeros casos se han determinado en una granja de Cotopaxi, la cual está cercada desde el pasado fin de semana, mientras que el otro se dio en Bolívar. El caso se ha reportado en lo que se denomina aves de traspatio, en una vivienda local. El gobierno dice que trabaja en la detección temprana y la contención del virus a fin de realizar un cerco epidemiológico potente y evitar así un contagio masivo de las aves. Bernardo Manzano, secretario de la cartera, dio detalles específicos de estas acciones gubernamentales. Que la influencia aviar de alto contagio es estacional. Los brotes comienzan con manifestaciones leves en septiembre, crecen en octubre y registran un pico en febrero, debido principalmente a la migración de aves silvestres. Junto al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se verifica la presencia de aves silvestres en humedales. Gracias al trabajo de monitoreo y vigilancia que constantemente realiza el personal técnico, detectamos y estamos conteniendo 2 nuevos casos de influenza aviar en las provincias de Cotopaxi y Bolívar. La Corporación Nacional de Apicultores ha estimado que anualmente se producen unos 263 millones de pollos producidos, que equivalen a 495.000 toneladas de carne y un consumo per cápita por cada persona de 28 kilos al año. La producción anual de huevos se calcula en cambio en 3.812 millones de unidades por un consumo promedio de 217 por persona. En noviembre pasado, el gobierno reportó los primeros casos y la autoridad sanitaria emitió los primeros protocolos de rigor. Byron Galarza, Noticias 7. Mucha atención, el registro civil extendió sus horarios de atención a fin de entregar cédulas para las elecciones del 5 de febrero. Recuerde que este documento es el único para poder sufragar. En la siguiente nota les contamos los horarios disponibles y las agencias.
La cédula de identidad es el único requisito para acercarse a sufragar. Si la perdió, preste atención que el registro civil amplía sus horarios de atención desde el lunes 16 de enero hasta el domingo 5 de febrero, en 38 agencias que cuentan con puntos de impresión a nivel nacional. Es con agendamiento en línea, tenemos turnos para el mismo día. Ingresas a la página de registro civil, te registras e inmediatamente realizas el pago en línea. Del 16 al 20 de enero la atención será de 8 de la mañana a 18 horas. El sábado 21 de enero de 8 a 3 de la tarde. En la semana del 23 al 27 de enero la atención se incrementa 1 hora más, hasta las 7 de la noche. El sábado 28 de enero será de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo 29 de enero de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Del 30 de enero al 3 de febrero la atención se mantiene de 8 a 19 horas. El sábado 4 de febrero la atención se amplía desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y el domingo 5 de febrero, día de elecciones, el registro civil atenderá desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Muy importante, si quisiera mencionar, es que llegue únicamente el ciudadano que va a recibir el servicio. No lleguemos con familiares, pues ocasionamos un poco de aglomeración. El costo por sacar su cédula es de $16. Se demorará alrededor de 1 hora. La ciudadanía señala que el proceso es rápido. El servicio fue excelente, realmente. En el trámite nos demoramos creo que a 5 a 10 minutos. Para que me entreguen unas 2 horas. Muy bien, muy bueno. Las personas con discapacidad, adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas no requieren agendar una cita. Podrán acudir directamente a la agencia más cercana para ser atendidos de manera preferencial. Olga Velasco, Noticias 7. Y aún no hay fecha para que los ciudadanos en Quito podamos viajar en el metro. La segunda fase para hacer traslados de prueba dentro de los trenes no está en funcionamiento. La suspensión temporal del movimiento de trenes con ciudadanos se debe a un problema que hemos detectado en las plataformas de informática por un periodo de 48 horas aproximadamente, hasta poder encontrar y solucionar el problema. Estas fueron las declaraciones de Roberto Custode, gerente de operaciones del Metro de Quito. En teoría, el 5 de enero debía iniciar la segunda fase de este sistema de transporte. Sin embargo, una falla en el sistema no permitió que esto suceda. El tema ocurre al tratar de transferir los códigos QR generados para que puedan ser leídos por los sistemas de validación en las estaciones. Se dijo que el problema estaría superado en 48 horas. Sin embargo, hasta el momento no hay fecha para que los quiteños puedan subirse y viajar en los vagones. Esto genera incomodidad en la ciudadanía. Yo creo que el único afectado es la ciudad. Para mí es una falta de consideración con la gente en general. Porque ya van hace tiempos que prometen lo mismo y no hay nada. Incluso la página web donde se deben generar los códigos QR para reservar el viaje está inhabilitada. Debido a que tiene este problema con lo que se llama el motor de generación de códigos QR y por tanto no podíamos ponerla al servicio de la ciudadanía y eso obligó a dar estos mensajes cuando el ciudadano entra a la plataforma Metrobús. Además, este es el panorama la mayor parte del día. Decenas de personas se acercan a las paradas para conocer las instalaciones, pero están cerradas. No conocemos, eso estamos curiosos por ver si entramos. Solo los primeros días era que estaba, pero la gente se hacía loca por conocer las instalaciones del metro. Y ahora ya está la puerta. Ya está vuelta, está cerrada las puertas. Hemos solicitado una entrevista con las autoridades del metro para conocer cuándo podrá iniciar la segunda fase llamada inducción en movimiento, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el delantero internacional galés Gareth Bale a sus 33 años le ha dicho goodbye al fútbol. En deportes, se lo ampliamos.
temperatura fría en Quito, como lo podemos ver, 11 grados centígrados en el Callejón Interandino, mucho frío y mucha lluvia, pero para calentarnos, deportes. Ahora sí vamos a comentar con Fernando Estrada, que ya está en el estudio 2 de Deportes. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, no sé si me escuchas ahí para que nos cuente más o menos qué es lo que ha pasado en el mundo deportivo. Este fin de semana hubo altísima actividad, sobre todo en las ligas internacionales. En Ecuador todavía no se conoce muy bien cómo van a alinear los equipos porque están en eso, en la contratación, pero este tema de los 8 extranjeros sigue siendo una polémica. Pero bueno, en este fin de semana hubo muchas noticias a nivel internacional, sobre todo. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estamos? Un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos que nos acompañan a esta hora acá en Deportes 7. Es real, ahí sí me recetan de muy buena manera por lo que me dice también el productor. Pero bueno, el tema de los extranjeros sí es un tema que ha incomodado. Yo ya lo vengo adelantando, ¿no? Y lo veníamos conversando en Fanático. Vamos a ver quiénes terminan anotándose con 8 extranjeros. Es más, es probable que algunos ni 7 lleguen. Ni a 7 lleguen todos los equipos, porque tampoco es que están las economías para andar contratando y trae por traer. Hay que hacer un buen trabajo también de scouting en ese aspecto, así que algunos clubes estoy seguro que lo tienen bastante claro que no se puede hacer en demasía. Así que vamos a hablar de uno de los jugadores en cambio nacionales que llegaron para reforzar a uno de los clubes grandes de este país. Hablo de Renato Ibarra, que llegó para reforzar la Liga Deportiva Universitaria. En su momento se hablaba de que Emelec era el mayor opcionado. De todas maneras, creo yo que Liga es una muy buena gestión, en particular de Esteban Paz. Eso lo remarca el jugador. Escuchémoslo, que habló con respecto a su llegada al cuadro albo. Vengo a Liga por un año con opción a compra. Espero poder tener un año maravilloso, lleno de éxitos y bendiciones, y esperando que en lo colectivo también sea muy bueno para todos y bueno, espero seguir muchos años más acá en Liga, ¿no? Estoy muy contento con el nivel de fútbol que se ve acá. Estuve muy pendiente, la verdad, del fútbol ecuatoriano, viendo todos los partidos. Si bien sabemos que hay mucha competencia entre todos los equipos, eso fue, como vimos el año anterior, salió campeón Aucas, cualquier equipo puede salir campeón, así que nada, trabajar de la mejor manera para que este año sea éxitos para Liga, ¿no? Refuerzo de lujo, sin duda alguna, para Liga Deportiva Universitaria. Veremos cómo le va a Renato Ibarra, cómo puede adaptarse, cómo puede rendir. Es verdad que no viene marcando mucho en el fútbol mexicano, jugó poco, pero acá espera poder recuperar la mejor forma física y futbolística en nuestro país con la camiseta alba. Seguimos hablando de ecuatorianos. Mientras unos los repatrian para poder volver al país, hay otros que terminan llegando de una liga, en este caso lo de Jackson Méndez, que se va de la MLS a Brasil para jugar en el Sao Paulo. Bueno, definitivamente va a servir el cambio, creo yo. No jugaba tanto en la MLS, tiene nivel incluso europeo a mi criterio Jackson Méndez, pero el Sao Paulo se fijó en él y compró su pase, compró su pase por las próximas 3 temporadas. Qué importante tener un compañero ecuatoriano, sin duda alguna. Escuchen a Robert Arboleda, que ya dejó claro quién le va a dar a Jackson clases de portugués. E aí, torcida tricolor, tamo junto, aqui Robert Arboleda, tá chegando meu hermanito, uma notícia boa, Jackson Méndez, jogador da seleção, joga comigo e é bom jogador, gente boa, e eu sei que vai se dar bem aqui, vai ajudar São Paulo, vai ajudar nós para ganhar muito título. Tu vai gostar muito do clube, da história do clube, que é muito grande, os jogadores, todo mundo aqui. Está muito feliz com sua chegada, pois, e vou te ensinar também umas palavras em português, bunda mole. Tamo junto, manito. Daqui a pouco eu vou te ensinando mais. Sei que por aqui não posso falar, né? Mas tamo junto, manito. Vem logo. Tô te esperando aí. Valeu. Quer dizer, esquece filho? Esquece filho é tipo... Esquece filho. Ladrão? Ladrão. No treino. Tipo, porque se a gente fala te va, ele não vai... Se ele fala te va, ninguém vai entender. Então eu falei ladrão. Que ladrão vai roubar a bola dele. Fala, irmão, ele já deve saber, né? Não é burro também. Então ele entende um pouquinho também, pô. Ele brinca comigo lá sobre essas coisas em português. Tamo junto, valeu, bem-vindo, hermanito. Obrigado en todo caso, mi querido Robert. No le entendimos nada, créanme, pero de todo caso se ve que usted tiene clarito el portugués después de algunas temporadas
ya en el Sao Paulo a muy buen nivel, por cierto, el central ecuatoriano, que tuvo complicaciones por su lesión de poder, lógicamente, estar con la selección y seguramente poder jugar, pues eso es algo que tiene una espinita seguramente clavada por ahí Robert Arboleda. Vamos a seguir hablando de fútbol y en este caso lo hacemos con lo que anunciábamos incluso en el avance, hablar del Expreso de Cardiff. ¿Quién es el Expreso de Cardiff? Para la gente que quizás no lo conozca, es este caballero, don Gareth Bale, el hombre que ganó hasta la Champions con el Real Madrid. Bueno, dijo adiós al fútbol, se retira con 33 años, de los cuales 4 estuvo deambulando en los últimos 4 por el mundo, entre el Madrid y la MLS, sin rumbo alguno, definitivamente. Más dedicado al golf que al fútbol. Muchos hablaron incluso de que era un golfista jugando al fútbol, porque la verdad es que el jugador pocas chances tuvo de volver a jugar en el Madrid y en la MLS tampoco se adaptó nunca en el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club. Así que definitivamente el galés entendió, después de haber estado presente en el Mundial con su selección y la eliminación correspondiente, entendió de que era momento de decir adiós. Parece que no encontraba más la motivación para poder seguir jugando al fútbol. Me parece que por ahí pasa, porque los últimos 4 años de Bale fueron muy similares en ese aspecto y en el Madrid pudo incluso ganar otra Champions más en la que no fue protagonista, pero fue parte de la plantilla del Real Madrid. Tuve la suerte, le cuento a Byron, que anda por acá en el estudio, de topármelo en Madrid, le cuento, hace unos años, en el 2016, cuando ya estaba en el Madrid, antes de ganar la Champions en Milán. Me lo topé en un restaurante, casualidades de la vida, me lo topé ahí. Y la verdad es que el hombre en ese momento estaba todo lo contrario, con todos los ánimos arriba, con un hambre de ganar la Champions. Y tengo la foto, productor, no se preocupe, ya se la voy a pasar. Se la voy a pasar por interno, ¿no? Se lo voy a pasar. A las 8, perfecto, la vamos a pasar en Fanático, ¿le parece? Le hacemos ese ofrecimiento a la gente. Y acá hablamos de Hugo Lloris, el portero de la selección francesa, que ha dicho no más, pero a la selección. Anunció su retirada de la selección francesa después de este último mundial en el que consiguió ser subcampeón. Recuerden que Hugo Lloris también fue el campeón hace 4 años con su selección en el mundial pasado, donde pues también tuvo una gran actuación. Un muy buen portero del Tottenham actualmente. Ya tiene algunos años en el cuadro inglés y se entiende de que va a seguir por un tiempo más hasta que él ya piense que es hora de dejar el fútbol. Parecería no estar cerca de aquello, pero se dedicará exclusivamente a su club. Muy bien, vamos a hablar, me parece un tema muy interesante el que vamos a tocar ahora, porque ya la Conmebol también va exponiendo cuáles son los valores económicos que se van a cancelar a los clubes por las fases, por las etapas en las que van a participar en los torneos continentales. Acá está. Pagos por participación. Fase 1, esto estamos hablando de la Copa Libertadores. Perfecto. Fase 1, $400.000. Ojo, antes eran 300.000. Qué buena noticia para los ecuatorianos que están en fase de grupos. Fase 1, fase 2, $500.000. Fase 3, $600.000. Y ahí está fase de grupos, perdón, me equivocaba. 3 millones es la fase de grupos. Ahí está, los que llegaron a la fase de grupos mantienen los 3 millones. Ahora, mérito deportivo por partido ganado, 300.000 extras exclusivos en la fase de grupos. ¿Qué le parece? Hay un incentivo adicional. Importante esto de los méritos deportivos. En los octavos de final, 1.250.000. Los cuartos de final, 1.700.000. Semifinales, 2.300.000. Subcampeón, 7 millones. Y el campeón, miren esa cifra, más del doble que para el subcampeón, 18 millones de dólares. Ojo, hay un
talento, grandes condiciones. En este caso, el último set lo resolvió 6-4 el serbio a su favor y terminó llevándose el título. Veremos qué pasa en el Australian Open. De mi parte, es todo en los deportes, mi querido Byron. Te mando un fuerte abrazo. Sé que hay mucho más por ver acá en el noticiero. Gracias, Fernando. Efectivamente, mañana estaremos nuevamente contigo para ver la noticia del deporte actualizada. Vamos a una pausa, pero para comentarles que este encuentro mundial de la industria de la tecnología que se realizó en Europa superó todas las expectativas. Se lo contaremos al volver en el bloque internacional. El brasileño Luis Ignacio da Silva comenzó hoy una serie de encuentros del más alto nivel en su despacho, con el único objetivo de salvar la depredación realizada el domingo por manifestantes bolsonaristas radicales que intentaron, según el presidente, derrocarlo. El presidente Lula da Silva se reunió con su gabinete con normalidad un día después de que partidarios de su predecesor asaltaran la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil. El presidente mantuvo una serie de encuentros de alto nivel en su despacho para demostrar que los actos violentos del día anterior no habían conseguido paralizar las instituciones. En la calle, los brasileños asimilaban los tumultuosos acontecimientos del día anterior. Este tipo de comportamiento es inaceptable. No estoy del lado del ganador, pero me parece una actitud ridícula y absurda. Hay que respetar la democracia. No estoy de acuerdo con lo que se hizo ayer porque es vandalismo. Es destruir nuestro patrimonio. Si quieres expresar tu opinión, tienes que hacerlo de otra manera. Es algo anómalo. Fora do común, Vándalos destruyendo nuestro patrimonio público. Creo que está muy mal que se invada la propiedad pública. La UNESCO se puso a disposición del gobierno para ayudar en la restauración. Los calificados como terroristas por el gobierno de Lula destruyeron pinturas, esculturas y mobiliario. Algunas de las piezas tienen un valor incalculable según las autoridades. De propósito de este tema, las autoridades de ese país han arrestado a 1.200 personas después de que miles de seguidores del expresidente Bolsonaro invadieran el pasado domingo, ayer, 3 poderes del Estado: la Corte de Justicia, el Palacio de Gobierno y, por supuesto, también el Congreso Nacional. Tras un domingo de terror, Brasilia amaneció contando los destrozos. Y hubo muchos. Era la tarde del domingo cuando miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron la presidencia, la Corte Suprema y el Congreso para pedir que las Fuerzas Armadas derrocaran a Lula. Los vándalos filmaron cada paso de la acción, destruyeron la residencia del presidente, invadieron el Senado, rompieron cristales y prendieron fuego en la Cámara de Diputados. El presidente Lula no estaba en Brasilia en el momento de la invasión. Rápidamente instaló un comité de crisis y anunció sanciones para los involucrados. Todas las personas que hicieron esto serán encontradas y castigadas. La democracia garantiza el derecho a la libertad, pero también exige que las personas respeten las instituciones. Hicieron lo que nunca se ha hecho en la historia de este país. El expresidente Jair Bolsonaro, desde Estados Unidos, criticó las invasiones. Dijo que las manifestaciones pacíficas son parte de la democracia, pero que las depredaciones e invasiones no son la norma. Pero el analista político Vinícius Vieira responsabiliza a Bolsonaro por los incidentes. Jair Mesías Bolsonaro es uno de los responsables de este ataque. Es el mentor intelectual porque sugirió este tipo de acciones decenas de veces durante su mandato, por no hablar del silencio, de no admitir la derrota tras las elecciones. Las fuerzas nacionales y el ejército asumieron el mando de la seguridad de Brasilia hasta fin del mes. El presidente Lula se reunirá con representantes de los 3 poderes como acto a favor de la democracia. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Nos vamos a Norteamérica, donde mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá han celebrado la 10ª cumbre de países de América del Norte. Economía, drogas, migración son algunos de los temas de esta agenda.
En el encuentro de los mandatarios de América del Norte, el narcotráfico resulta uno de los temas centrales. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, estuvieron involucrados en aproximadamente 2/3 de las 108.174 muertes por sobredosis entre abril de 2021 y 2022. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, destacó en entrevista con La Voz de América los puntos fundamentales para Estados Unidos. Nosotros vamos a estar hablando de la colaboración entre nuestras policías, nuestras agencias de inteligencia, la prioridad de atender los sistemas de salud para las personas que son adictos a los opiáceos. La captura de Ovidio Guzmán es vista como un mensaje diplomático importante a Estados Unidos. México expresó su intención de acercarse a Washington. Es precisamente uno de los objetivos de estas cumbres, la relación personal, el valorar y comprender cuáles son las prioridades de la contraparte. El comercio entre los tres países se triplicó durante la última década y actualmente representa 1/3 del Producto Interno Mundial. Entre Arizona y Sonora se comparten 500 kilómetros de frontera, por lo que la inversión en la zona es uno de los temas de la cumbre. Este fin de semana el presidente Biden visitó por primera vez como jefe de Estado la frontera entre los dos países, donde es sustancial el flujo de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional asegura que hay un plan regional. Este es un desafío regional. Muchos países están experimentando un aumento de la migración. El desplazamiento de personas no tiene precedentes. Estamos trabajando con esos otros países. Control migratorio para el que resulta clave la cooperación de los tres países, México como un país de tránsito y Estados Unidos y Canadá como destino final de los migrantes. Desde Ciudad de México, Jaime Moreno, Voz de América. Y sobre el mismo tema, el presidente Joe Biden se ha reunido con su homólogo López Obrador en la capital mexicana. Unos 15.000 migrantes permanecen varados en la frontera sur de México a la espera de una visa humanitaria o la concesión de asilo. En la fronteriza ciudad de Tapachula, en el sur de México, los problemas de miles de migrantes se acumulan, mientras sus sueños permanecen intactos. Pedí ya la visa humanitaria y de la visa humanitaria no puede ser que pida la permanente. La mayoría de ellos llegó a mediados de 2022. Quieren regularizar su estancia en México para evitar ser deportados y poder cruzar a Estados Unidos. Estamos más cerca, cumpliendo ya más cerca del sueño que este país. Una noticia que fue bien recibida por el gobierno de México. Pero estamos trabajando de manera coordinada con el presidente Biden en ese tema, muy bien, y hay resultados, y lo que está planteando no está mal, se malinterpretó. Pero quienes llevan semanas dormitando en los márgenes del río Cuatán no piensan igual. La incertidumbre, dicen, los colma cada día. Pésimas condiciones, no hay de nada y todo el mundo te quiere machacar. Todo el mundo te quiere pasar por encima. Bien complicado por la situación, hermano, de que las personas no tienen paciencia aquí. En efecto, la desesperación empezó a ganar terreno la semana pasada, luego del anuncio del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos. Tan solo en 2022 México recibió más de 118,000 solicitudes de asilo, la mayoría de ciudadanos de Honduras, Cuba, Haití y Venezuela. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Y el presidente Joe Biden prometió entregar más fondos a la patrulla fronteriza durante su visita precisamente este domingo al Paso, Texas. La llegada del presidente dejó a cientos de migrantes expectantes sobre su futuro. No nos dijo nada, no nos mandó a decir nada. Ahora sí tenemos miedo de verdad que venga la migración, nos saque. Como Jonathan, muchos en este campamento improvisado a las afueras de la iglesia Sagrado Corazón en El Paso tenían la esperanza de que el presidente Joe Biden se acercara para conocer de cerca sus necesidades humanitarias. Aunque eso nunca estuvo en la agenda. Biden, de hecho, no tuvo contacto con migrantes, pero sí con algunos líderes locales y miembros de organizaciones humanitarias. Tienen que venir para acá para la verdadera razón que estamos todos los inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos, de todos regados, ¿sí me entiende? Queremos que nos brinde esa oportunidad. La mayoría de los migrantes en este campamento son venezolanos y entraron de manera irregular a Estados Unidos, por lo que enfrentan el riesgo de deportación de acuerdo con las nuevas normas anunciadas por la Casa Blanca. Hay que continuar, amigos, si no nos dio solución,
nosotros continuaremos con nuestros propios medios. En su primera visita a la frontera desde que asumió la presidencia, Biden ofreció fondos adicionales a la patrulla fronteriza del sector, que ha experimentado grandes desafíos por la llegada histórica de miles de migrantes, la mayoría procedentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entre líderes de organizaciones locales, la visita tuvo significados diferentes. Nosotros hubiéramos querido que viniese con más tiempo y antes de que anunciase cualquier plan hubieses reunido con stakeholders, actores fronterizos, y desgraciadamente no lo hizo. Simplemente el presidente viniendo al Paso dice mucho de él, dice que él está preocupado por este tema. Que la crisis realmente se encuentra en el sistema migratorio y no en las calles del Paso, Texas. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, un crítico de las políticas migratorias de la administración Biden, indicó que le complacía la visita, que según él debió ocurrir hace mucho tiempo. Abbott entregó una carta con 5 recomendaciones al presidente, según dijo, insertadas en las actuales leyes migratorias. Desde El Paso, Jorge Agobián, Voz de América. Cambiamos de tema y en Las Vegas, Nevada, el denominado CES 2023 superó todas las expectativas de la industria tecnológica mundial, donde se reunieron los principales actores para conectarse y compartir las nuevas innovaciones. Verónica Villafaña nos resalta algunas de las novedades que presentaron varias empresas para demostrar que con la tecnología se cambian nuestras vidas. Más de 115.000 asistentes acudieron a CES 2023 según cifras finales de los organizadores de la feria de tecnología. 3.200 expositores mostraron productos innovadores. Sony y Honda desvelaron el prototipo de su primer colaboración en un auto eléctrico, el Afila, que tendrá 45 cámaras y sensores dentro y fuera del vehículo que podrán detectar el estado del conductor y objetos en el exterior. Un autobús eléctrico autónomo que la compañía ZF dice empezará a rodar en algunas ciudades de Estados Unidos a finales de 2025. Entre otras novedades, un robot autónomo que puede cargar vehículos eléctricos por inducción inalámbrica, uno que puede hacer entregas de paquetes y otro que es un asistente dental, explica el doctor Andrés Carrillo. Es el único robot que da una guianza robótica para que un cirujano pueda planear dónde va a poner el implante y que él lo pueda poner exactamente donde quiere. Entre las curiosidades para la salud del consumidor, un cepillo que promete limpiar tus dientes en 10 segundos. Una almohada antirronquidos conectada a un micrófono que se infla y desinfla al escuchar ronquidos, provocando que la persona cambie de posición mientras duerme. Auriculares que pueden ayudarte a dormir mejor. Un estetoscopio inteligente que te ayuda a monitorear la salud de tu corazón. Y a nivel entretenimiento, televisores gigantescos de altísima resolución. Para el hogar, varios exhibidores han creado ecosistemas que conectan todos los electrodomésticos, desde el refrigerador a la cocina y lavarropas por medio de una aplicación. CES 2023 está demostrando que la tecnología deslumbrante, la inteligencia artificial y la conectividad se están incorporando a nuestras vidas de manera permanente. En Las Vegas, Verónica Villafañe, Voz de América. Bueno, esperemos que esta tecnología llegue algún año a nuestro país. Mientras tanto, nosotros nos despedimos. Recuerden, mañana desde las 7 horas, Andrea Orbe junto a Lautaro Andrade les darán el resumen informativo de la jornada y, por supuesto, también los protagonistas del día. De mi parte, muchas gracias y viene el show de fanáticos. Gracias, buenas noches.